Bienvenidos al pipeline de prospección. En el módulo anterior, cuando vimos la ficha de lead, resolvimos muchas cosas como la estandarización de la información que vamos a llevar de cada uno de nuestros leads, como la unificación o centralización de esta información, y dimos un repaso de cada uno de los aspectos importantes de lo que es una ficha de lead. Hoy nos toca resolver un paso más. Recordarás que en nuestro ejemplo resolvimos cómo unificar esta información y ahora queremos resolver la pregunta de ¿y quién llamó a este contacto? ¿Quién sabe si le interesan nuestros servicios? O si ya le cotizamos, ¿cómo va el progreso de esa cotización? Una analogía que se utiliza muy frecuentemente es el de tuberías. Y por eso es que hoy oirás en este módulo y en los demás módulos el concepto de pipeline, que traducción es tuberías. Esta analogía dice, ¿cómo llegó el lead a nuestra base y qué camino ha tomado si es que fue un prospecto que salió de nuestro radar y no quiso nuestro servicio o si en algún momento sí quiso nuestros servicios? ¿Cómo lo hicimos navegar por ese flujo o esa tubería en donde le estamos dando el seguimiento para saber si se convertirá en una factura, en un ingreso más para nuestra empresa? Por eso es que el término tubería ejemplifica de forma sencilla y práctica cómo viaja un lead dentro del proceso que una empresa tiene. Entonces, las tuberías terminan siendo los procesos y hay que identificar etapas en cada uno de esos procesos, es decir, como radiografías de qué es lo que está sucediendo justo en esta etapa para poder identificar comercialmente qué avances tiene un lead o bajo qué parámetros tenemos que tomar acciones. Parte de la solución de saber cómo es que está un lead en ese flujo, o en esa tubería, en ese pipeline, es que dentro de la ficha nosotros contamos en Signos con un área que podemos configurar como pipe. Es decir, uno de los campos que conforma la ficha de nuestros clientes deberá decirnos en qué proceso de esa tubería va el lead. Para eso, ya sabes, te estoy mostrando una parte de la configuración que solo los administradores de la plataforma tienen acceso, pero es importante que conozcas que una de las formas de construirlo es a través de una tubería o pipeline, llamándole desde ahora en su terminología correcta a la tubería, pipeline. Y lo que definimos son pasos o etapas de ese pipeline. Por eso va a ser muy común que en algunos de de las plataformas de nuestros clientes exista un área de prospección porque van a simplificar un listado de pasos que debe llevar ese lead durante su recorrido de pasar de solo ser un contacto a ser un prospecto. Ahora bien, si ya sabemos en qué etapa puede estar uno de nuestros clientes en la tubería, para eso visualmente Signus cuenta con un apartado que se llama Pipeline. Otra vez, respetando la traducción, es una tubería que me va mostrando cierta radiografía de cómo va un lead u otro en ese proceso. En este caso, tú ves que aquí que hay pasos, ¿sí? Estos pasos son los que reflejamos en la parte visual, pero como una lista. Solo que aquí la visual es horizontal. Y en este pipeline es posible que un lead o una información de un lead viaje de una etapa a otra. Vamos a utilizar como ejemplo el caso que tenemos a la vista de Mario Castellanos. Mario Castellanos, si yo digo que ya se le envió su primer mensaje, es porque ya ocurrió eso dentro de nuestro proceso del día a día, o si hay una etapa en que se le dio seguimiento, por ejemplo. ¿Qué sucede en la ficha de Mario Castellanos cuando vamos a ver el lead de su información? Justo en la etapa de donde nos habla del pipeline como tal, nos dice que está en seguimiento. Entonces, es una doble vista o revisión de cómo va el flujo. Puede ser desde el mismo lead o puede ser en la parte de seguimiento de pipeline. Aunque adentraremos más adelante en más fases y botones que tiene este tipo de pipeline, también tenemos que entender que
otra posibilidad que surge en este concepto de tuberías es que un mismo cliente, pudiera estar en más de una tubería. Es decir, que empezó un proceso por arrendar un tipo de apartamento, pero también empezó otro proceso en otra tubería por el arrendamiento de un local dentro del mismo giro de negocio de nuestro cliente. Otro caso también puede ser que haya iniciado el proceso por la compra de un producto A, pero también empezó el proceso porque también está interesado en alguno de nuestros servicios o podría estar interesado en alguno de nuestros servicios fuera del país. En resumen, yo tendría que tener la posibilidad de manejar más de un flujo, más de un pipeline por cada uno de los clientes. Y eso también ya es posible dentro de la plataforma. Y es por eso que en esta parte podemos ver que podemos crear múltiples pipelines, y eso desde la configuración sería que yo tuviera otra de las opciones, otro pipeline adicional. ¿Y cuántos? No hay límite, ¿verdad? Entonces podemos de hecho crear cuantos pipelines sean necesarios, porque en algún pipeline este cliente estará en un proceso, pero este mismo cliente en otro flujo, en otra tubería, estará en otro proceso. Es por eso que el pipeline generalmente puede tener más de un nivel. Lo normal o lo común es que nuestros clientes solo soliciten un flujo como tal, que es el de saber en qué etapa de su prospección está el cliente. Repetimos, después de tener un contacto, llamemos o nos pongamos al servicio de este contacto, y la siguiente pregunta por resolver será, bueno, ¿en qué etapa o en qué parte de la tubería ese prospecto ya nos atendió una llamada, ya aceptó una primera reunión, ya aceptó conocer nuestros servicios, ya aceptó que tuviéramos un primer acercamiento para que conozca de los productos que vendemos? Y eso lo podemos ver de pasar de un registro a un contacto a una tubería. Continuando con el tema de pipeline, otro de los beneficios que vemos al entrar a nuestro flujo visual, para no solo tenerlo como un flujo lineal vertical, es decir, que cuando entremos a la ficha de nuestro cliente en particular, tengamos que ver o buscar qué campo está vinculado con ese proceso de prospección, en qué etapa va, sino que básicamente buscamos el flujo para saber esa etapa exactamente. Ahora nos concentraremos en este flujo en particular. Cada uno de los clientes se convierte en una pastilla informativa de qué proceso está llevando. Todas las pastillas traen básicamente como primera información el nombre del cliente. Notarás que el nombre del cliente viene con un color azul. Cada vez que en la plataforma encuentres un color azul sobre algún registro, quiere decir que es seleccionable, cliqueable. Es decir, si yo le doy clic encima, a donde me llevará directamente es la ficha informativa del cliente. Ahora, adentrándonos más en el pipeline de prospección, vamos a hacer alguna revisión del panorama que tenemos a la vista. Esta es la ventana principal de un pipeline. Tenemos un primer filtro que, como vimos hace unos segundos, este me permite saber si hay más de un pipeline de prospección en la plataforma configurada con sus justas razones. Si solo hubiera uno, pues solo aparecerá uno, pero cada pipeline puede tener un proceso diferente, etapas diferentes dentro de su tubería. Otro de las cosas que contamos dentro de este primer panel es un buscador, es decir, si yo quisiera encontrar a Mario Castellanos y no lo ubico tan fácilmente en esta vista, pues al colocar Mario me va a dejar solo a Mario dentro de mi flujo. Si también yo estoy seguro de cuándo entró ese lead a la plataforma, puedo decir, mira, solo búscame los que hayan entrado en septiembre hasta la fecha, ¿verdad? Y me va a desplegar los clientes que yo tenga ingresados en la plataforma, es decir, que hayan ingresado a la ficha en el mes de septiembre. Y puedo hacerlo por propietario. Si no recuerdas el tema de propiedad de los leads, te pido que regreses al módulo de leads donde se explica precisamente
que los leads tienen un propietario asignado. Si yo quisiera buscar por todos los leads de todos mis compañeros, pues simplemente tendría que colocar todos y entonces ya no solo estaría Eduardo como propietario, sino me desplegaría a todos los demás propietarios. Es también factible borrar todo esto de acá hasta acá, cualquier filtro que hayamos hecho con simplemente dar un clic en la limpieza del filtro y por eso es que ahora aparecen más fichas informativas. ¿Por qué? Porque básicamente pues quiero que busquen el flujo en el pipeline de prospección y que no importa quién sea el propietario y no importa la fecha. Claro está que si yo vuelvo a decir, mira, solo quiero los de la fecha de septiembre y le voy a volver a dar cargar, pues ya me hace un filtrado de solo de esos leads. Si yo quisiera saber si Leticia Morales, que es una compañera de trabajo, tiene asignado un lead, pues no le va a aparecer alguno, a excepción de que yo dentro eh, de alguno de las fichas le pase la propiedad a Leticia y entonces cuando yo busque a los que son de Leticia, pues ya le aparecerá el que es el Juan potencial. Vamos a regresar la propiedad de Juan potencial hacia Eduardo, que era nuestro eh, encargado original, y cuando busquemos de la de Leticia se habrá desaparecido. Pero si colocamos a todos los que son de Eduardo, otra vez van a aparecer esos contactos. La siguiente información que es importante que veas, no vamos a tocar por el momento estos botones, sino quiero que veas la información que aparece en cada columna. Cada columna es una etapa del flujo que estamos revisando. Me está diciendo que hay 28 contactos que pertenecen a la etapa de ingreso de lead, así se llama esto, y que son propiedad de Eduardo. Hay 262 que están en la etapa que se llama primer mensaje y que son propiedad de Eduardo. Analicemos un flujo diferente. Vamos a analizar este flujo. Este flujo tiene nombres diferentes y quizás en un orden distinto. Me está diciendo que la tubería o pipeline de prospección de canales digitales, en la etapa de ingreso hay 9 leads. En la etapa de primer mensaje hay 16. Ese es el estatus que tiene cada uno de los leads en cada flujo. Vamos a regresar al de prospección y vamos a colocar como propietarios a todos. Lo siguiente que sucede es que es muy probable que alguno de ellos esté a nombre de alguno de nuestros compañeros y por eso en la carga nos aparezca o no nos aparezca como vimos en el ejemplo, ¿verdad? Este numerito que aparece hasta aquí arriba nos indica entonces cuántos casos hay en esa columna. Pero si nosotros deslizamos para ver solo esa columna, al final nos aparecerá un botón azul. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, yo he cargado los primeros contactos, pero debes darle clic para hacer aparecer más de esos 28 contactos. Cuando todos los 28 contactos hayan aparecido, pues desaparecerá el botón azul al final del listado. Otro detalle importante es que cada una de estos cuadritos que vamos a llamarle de ahora en adelante pastillas informativas de pipeline o pastillas, cada una de estas pastillas amerita un estado. Entonces, yo puedo trasladar con un drag and drop de estado a estado. Y como verás, puede ser un paso secuencial, es decir, un paso a la vez, o puedo regresarlo dentro de un parámetro necesario. También en la plataforma, más adelante conocerás que se puede configurar un comentario obligatorio para el traslado de un lugar a otro, pero eso eventualmente lo iremos conociendo. Te diste cuenta que pues aquí tenemos el contacto del cliente para poder ir directamente a la ficha, ¿verdad? Esa es una forma directa de ir a la ficha sin tener que ir, dijimos, a ir a todos, ir a buscar al lead, darle clic sobre el lead y entonces entrar a la ficha, sino que la forma más rápida era clic en el sombreado azul. Cada vez que encuentres un sombreado azul, sabremos que es una forma directa de ir a la ficha de nuestro cliente. También en la plataforma me permite configurar qué información voy a visualizar dentro de estas pastillas. Esta área de configuración me permite a mí decir, mira, quiero conocer también el teléfono, quiero conocer el correo electrónico, pero no quiero ver el nombre del cliente. Entonces, la plataforma me va a permitir ver
esos datos. Si te das cuenta, aquí están los teléfonos y después el correo electrónico. O también puedo decir, ¿sabes qué? Si quisiera ver el nombre del cliente porque no me logro guiar bien, entonces nuevamente ya tengo el nombre del cliente que estábamos revisando, Mario Castellanos. Debido a que en la ficha el orden es el siguiente, si te das cuenta, el orden en que aparece primero va el teléfono, después va el correo electrónico, por último el nombre, es por eso es que en ese orden no lo despliega aquí. Si quisiéramos cambiar el orden, básicamente quien tenga acceso a la configuración tendría que entrar, obviamente, con los permisos debidos y correspondientes y hacer este cambio. Voy a pasar primero nombre y después correo electrónico. Se traduce a que la ficha pues va a cobrar ese mismo nombre, ese mismo orden. Ahora tenemos nombre, correo y teléfono y eso se va a ver reflejado. Tenemos que nuevamente venir por acá. Vamos a hacer la selección. Si te das cuenta, también el orden cambió acá. Le vamos a dar grabar. Y entonces ahora en nuestro pipeline aparece en ese orden. Repetimos estos ajustes de configuración. Ya sabes que solo la persona que tenga los permisos lo puede realizar, pero a través de este video tutorial o esta guía ya sabes qué se puede llegar a hacer y qué se puede llegar a conseguir. Otro detalle es que si yo quisiera más información de la ficha desplegado en esto, pues simplemente me voy a los campos que necesitaría. Por ejemplo, podría ser que buscáramos el país. Vamos a ir a colocarle el país que tiene registrado y lo guardamos. Otro paso que vamos a dar es conocer los botones que ya vienen de forma predeterminada dentro de la plataforma. Vamos a seguir fijándonos en el caso de Mario Castellanos, quien también lo tendremos a la vista dentro de la vista todos para que hagamos el siguiente ejercicio. Y vamos a comenzar con el botón de quitar del pipeline. Si yo quiero quitar a Mario Castellanos del pipeline, es decir, ya no está en la tubería por alguna razón, pues alguno me podría decir, voy a la ficha, edito el campo donde sé que está resguardado esto, que es aquí, nuevo lead, y le pongo no aplica, es decir, lo hago desaparecer a Mario de ese flujo. Ahorita que le dé cargar, actualizando el dato, pues obviamente desaparece Mario de nuestro radar y ya no estaría Mario. Pero existe un problema con este procedimiento. Si alguien nos pregunta por qué razón ya no está en prospección, ¿qué explicación le podríamos dar? Vamos a regresar a Mario a su estado original, es decir, vamos a dejar a Mario donde estaba y lo vamos a dejar de una vez filtrado para que sea más sencillo la explicación. Entonces, Mario ya está de regreso, pero ¿estás de acuerdo que seguimos sin poder resolver la pregunta de por qué salió de ese proceso? Para eso nosotros contamos con un botón de quitar de pipeline, pero lo primero que nos va a preguntar este botón es, ¿está seguro que lo va a quitar? Nosotros confirmamos y nos va a pedir una razón. Este listado de razones va a variar de cliente en cliente y de giro de negocio en giro de negocio. De repente es porque no cumplíamos con los requisitos que el cliente esperaba cuando vio nuestro anuncio. Le decimos, pues, intentamos mostrar nuestro servicio. Pero ya estoy dejando una razón por la cual se está yendo Mario de nuestro radar. Cuando voy a la ficha, voy a actualizar esta ficha, efectivamente Mario ya no está dentro del flujo de prospección. Si lo quiero regresar, pues ya sabes que simplemente tengo que irme acá y regresarlo. Pero veamos algo. Y es que aunque más adelante hay un módulo precisamente solo para ver reportes, vamos a hacer una exploración rápida. Vamos a ir al reporte de pipeline. Voy a pedirle que desde el origen de los tiempos en el pipeline de prospección, que es donde estamos trabajando con Mario, nos haga una búsqueda rápida. Y si yo me voy a la parte final, voy a buscar a Mario. Me dice que Mario, su último rechazo fue el 18 de septiembre, fecha de rechazo, y
fue porque no contemplamos los requisitos. Quien dio clic al rechazo fue el usuario Eduardo López y el comentario que nos colocó fue que pues intentamos mostrarles nuestros servicios, pero no fue factible. Y algunos otros datos más. Notarás que aquí también que nuevamente aparece el botón azul. Eso es porque podemos ir directamente a la ficha, nuevamente como un shortcut o un acceso rápido a la ficha. Pero, repito, este reporte lo veremos especialmente en el módulo, pero estamos resolviendo al momento de darle clic en el basurerito, de poder dar una justificación de por qué se están dando esos rechazos. Y solo para que pues conozcas un poco más de la interioridad de la plataforma, en el botón de ventas, que seguro solo los administradores tendrán acceso a este botón, hay un botón que nos permite configurar los motivos de rechazo. Y si te recordás, el que utilizamos fue este de no completamos requisitos. Al darle en la parte de la configuración nos dice que nos aparece justamente es un motivo de rechazo dentro de nuestra tubería de prospección, de nuestro pipeline. Más adelante en los otros módulos verás los otros botones, pero es importante que conozcas estas opciones. Voy a crear un motivo de rechazo que se llame solo pipeline. Y le voy a decir esa opción, solo hágamela aparecer en el pipeline y le voy a poner por nombre solo pipeline. Cuando yo le dé un motivo de rechazo a este cliente, voy a irme nuevamente por acá, voy a solicitar cualquiera de ellos, voy a utilizar el Juan cliente, le digo si lo quiero rechazar, ya me aparece solo pipeline. ¿Sí? Es porque solo ese motivo de rechazo ya aparece dentro de este flujo. Pero nuevamente hemos resuelto que nuestro cliente objetivo ya salió de esa tubería, de ese pipeline, y le dimos una razón explícita de por qué no. Vamos a regresar manualmente a nuestro ejemplo de Mario Castellanos, y simplemente entro a su ficha y otra vez lo coloco en nuevo lead. ¿Qué va a suceder? Ahora nuevamente aparecerá Mario Castellanos dentro de nuestro flujo de pipeline de prospección. Otro de los botones que también se vuelven de alta relevancia para el manejo de diferentes pipelines en un mismo lead es que podríamos no solo hacer que este mismo lead aparezca en dos pipelines diferentes, es decir, porque podemos hacer que esté tanto en prospección, que así se llama esta tubería, es un nombre que se le puede dar, cambiar, modificar, y otra tubería que se llama canales digitales. Entonces tengo a Mario Castellanos, de hecho lo vamos a filtrar para tenerlo visualmente más fácil de identificar. Y como veremos, también lo tenemos en el flujo de prospección de canales digitales para tenerlo visualmente y distinguirlo. Ahora bien, imagínate que en el caso de Mario no lo queremos en canales digitales por alguna razón. Eso inmediatamente lo saca. Y cuando nos vamos a prospección, nos dimos cuenta después de charlar con Mario que realmente él no pertenecía a esta tubería. Él pertenecía a una siguiente tubería. Ese es el botón que vamos a conocer a continuación y es el de mover de pipeline. Quiero que fijes muy bien que ahorita está en prospección y no está en canales digitales. Está en prospección y no está en canales digitales. No está. Con el botón de mover, lo que vamos a lograr es que le diremos, por favor, quíteme a Mario de este pipeline y muévalo a canales digitales. Quiero que esté en el estado, es decir, en la columna de ingreso. Y el motivo es porque charlando con el cliente nos percatamos que su interés es otro, ¿verdad? Y le damos guardar. Mario desaparece de aquí y se va justamente a canales digitales a la columna que solicitamos. ¿Qué sucede a nivel de ficha? Vamos a refrescar la ficha para ver qué información tiene. Efectivamente, Mario desaparece del flujo de prospección y es trasladado al flujo de ingreso. Por favor, no olvides, la prospección también es parte de información de la ficha informativa de lead porque me permite saber que si yo tuve un contacto que me permitieron,
en qué parte de la tubería se encuentra en este momento. Por eso es que es parte de la ficha. No es un campo normal que un cliente solicite, pero sí es un campo que me va a servir para identificar en qué flujo está. Volviendo al ejemplo, vamos a pedir que vuelva Mario a este flujo, pero ahora lo quiero exactamente en la etapa de seguimiento. ¿Cómo se realiza ese cambio? Pues es muy sencillo. Nuevamente utilizamos el botón que estamos aprendiendo a utilizar. Le decimos que va a ir al canal de prospección y ahora buscamos aquí cuál es el estado que buscamos, que obviamente es el de seguimiento y le decimos, reconsideró la propuesta y lo llevamos por otro flujo, ¿verdad? Desaparece este flujo, se va a prospección y le vamos a dar cargar y entonces ahora Mario Castellanos, que es nuestro ejemplo para esta demostración, ya está en dicho flujo. ¿Y qué sucede a nivel de ficha? Pues originalmente estaba ya en canales digitales, ahora va a regresar a prospección y como vemos ya no está en canales digitales y ahora está en prospección en la etapa de seguimiento. Otro botón que conocemos a continuación es el de comentarios. Es normal que cuando uno esté trabajando utilice post-it en la vida real eh, y coloque algunas anotaciones en esos post-it. Una desventaja de utilizar los post-it es que se pueden perder, se pueden extraer y no sabemos quién los escribió o en qué momento, a menos que esa información la coloquemos dentro del mismo. Para suplir esa necesidad, contamos dentro de signos con un botón en cada una de las pastillas, el botón de notas. Este cumple con la función de poder dejar algún comentario. Este comentario le damos guardar, pero automáticamente el comentario guarda quién fue el que lo guardó, hace cuánto lo guardó o en qué horario y cuál es el comentario. Y una ventaja más, si hubiera un usuario diferente, como haremos en este ejemplo, aquí estoy trasladándome, asumiendo que estoy con otro usuario, se llama Luis. Luis podría ver ese comentario que anotó Eduardo, hacer sus propias anotaciones y quedarían resguardadas dentro de la plataforma. Cuando Eduardo estuviera revisando este mismo tema para este flujo, encontraría que hay un nuevo comentario y que es de Luis. Esta es una forma de suplir la base de comentarios. Continuando con el poder descubrir la funcionalidad de cada uno de los botones con que se encuentran en el pipeline de prospección, nos encontramos con uno que parece un reloj y básicamente lo que nos explica es qué historial de movimientos ha tenido un lead en esta tubería o en este pipeline. Por ejemplo, me está diciendo que este doctor Mario López ha sido trasladado varias veces de puesto en puesto. Notemos que ahorita lleva este cambio. Voy a regresarlo hacia ingreso de lead. Se agrega un paso más en su historial. Vemos que pasó de primer mensaje a ingreso lead, lo movió Eduardo y fue hace unos pocos segundos exactamente a esta hora. Si yo lo regresara, notemos acá, le vamos a regresar a primer mensaje, lo vamos a dejar en primer mensaje y ahora dice que pasó de ingreso lead a primer mensaje hace unos pocos segundos. Si te das cuenta, guarda no solo el historial de cuáles fueron sus cambios, sino que además me muestra quién fue el que hizo ese cambio. Un botón que también es importante para muchos giros de negocio, aunque no para todos, es que nos gustaría conocer en algún momento que si un lead entró como un prospecto, ya lo llamamos, ya estamos en seguimiento de ofrecerle nuestros servicios, quizás en algún momento las direcciones comerciales o alguien del equipo diga, mira, y tendrás noción más o menos de cuánto dinero representará si él nos llega a comprar alguno de nuestros productos o servicios. Pues la respuesta inmediata sería del vendedor o del encargado de ese seguimiento en la tubería decir, no, no lo sé, porque todavía no le he cotizado. Pero es posible que en la charla ese número se pueda conocer y solo diga, miren, más o menos yo voy a estar más o menos consumiendo un servicio A o un servicio B, pero todavía no lo he definido. Entonces, ya conociendo ciertos rasgos de cuánto va a ser
la cantidad de dinero que posiblemente ese lead pueda invertir en nosotros, tenemos un botón aquí que justo se llama monto de oportunidad. Y es muy importante que resaltes en este momento que no es un seguimiento de cotización el que llevamos aquí, es de prospección, es saber si ese cliente quiere o no nuestros servicios. Pero es posible que ya sepamos algo sobre si hubiera alguna intención de compra, cuánto representaría. Para eso el botón de monto de oportunidad, le colocamos la moneda que esté asignada en tu empresa. De hecho, sea de paso, hay un módulo donde hablamos explícitamente de las monedas. Para esta demostración yo tengo 3 monedas identificadas en la plataforma. La mayoría solo es o una moneda u otra. Para Guatemala Quetzal y otros países que usan nuestra plataforma, puede ser la moneda de Honduras o un dólar estadounidense. Para este ejemplo voy a utilizar la moneda del Quetzal y digo, mira, por lo que platiqué con él, es más o menos una inversión de 5,000 unidades de mi moneda. Al darle guardar, en la parte del nombre de la información aparece cuánto es ese monto que guardamos. Y en la columna me aparece cuánto representan todas las oportunidades que están en ese lugar según el filtro. ¿Por qué dije según el filtro? Porque si yo borro todo lo que está en ese filtrado, puede hacer que haya más de una oportunidad que tenga guardado un dato. Nota que aquí desapareció el total y es porque solo aquí hay 262 leads. Vamos a volver a hacer aparecer a Mario y es porque en lo que veo sí está Mario integrado. Lo vamos a correr a una columna donde haya menos participantes para que entiendan lo que estamos haciendo, ¿ok? Ya está Mario. ¿Por qué desapareció el monto de Mario aquí? Porque recuerda que tenemos el símbolo más. Y hasta que hagamos carga de todos los leads que están en esa columna, aparecería Mario y entonces Mario aportaría 5,000 a esa columna. Voy a utilizar también Digitas. Este es otro cliente que está de demostración. Y a Digitas le voy a asignar otro monto de oportunidad, solo que en este caso lo voy a usar en dólares. Y voy a pensar que lo que Digitas nos quiere invertir son $350. Le doy a aceptar. Te das cuenta que de rojo, donde dice sin monto definido, pasa a resguardar o guardar el monto que le cargamos y al final de la columna nos coloca cuánto hay en dólares porque Digitas está en dólares y cuánto hay en Quetzal porque Mario está en Quetzal. Vamos a unir a Mario Castellanos. Mario Castellanos ya trae un monto, si te das cuenta, de 10,000 quetzales. Al colocarlo aquí, me suma en quetzales los 10,000 que trae Mario más los 350 en dólares que tiene Digitas. Si yo pasara a Exacto, que es otro cliente de demostración que no trae ningún aporte en lo económico, pues los cambios no se ven reflejados monetariamente y lo que sí puedo hacer es agregarle un cambio de repente en moneda hondureña y voy a pensar que son 1,000 unidades de moneda hondureña y entonces ya tengo 3 datos en esta columna. Este botón entonces en resumen me sirve para poder colocarle un monto aproximado o un monto referencial en plata que me pueda servir a las gerencias operativas de decirle, miren, estos prospectos no sabemos si quieren nuestros servicios realmente, pero si se dan cuenta aportarían mucho si nosotros empezáramos a cotizar. Así que concentren sus fuerzas de acción en esta columna. Eso podría ser un escenario clásico de por qué se vuelve relevante un monto. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo borro ese monto de ahí? Simplemente entramos a la unidad que estamos y le colocamos la cantidad cero y pues ya no habría que sumarle ese monto que habíamos expresado inicialmente, ¿verdad? Y simplemente se van borrando los totales que nosotros vamos colocando. Ahora sí, vamos a regresar nuevamente a nuestro caso de Mario, que nos está sirviendo bastante para esta ejemplificación. Y el siguiente botón que vamos a tocar es el de actividad y cotización. Pero para poder tocar estos dos botones tienes que haber cursado ya el módulo de calendario y el módulo de pipeline comercial. Así que si no lo has hecho, por favor, revísalo. Y volvemos con uno de cada uno de ellos. Debido a que el botón de la explicación de pipeline comercial está después de este módulo, lo vamos a dejar de último. Pero
ya tuviste que haber llevado el módulo de calendario. Si recuerdas en calendario, lo vamos a acceder desde acá. Yo tendría que entrar al calendario, abrir una actividad cualquiera, se me ocurre que voy a utilizar la primera que me aparezca, y tendría que buscar al lead. Localizando al lead, puedo asignarle la tarea o la actividad que tengo pensada. Y como ya viste, pues en todo el proceso, pues hay que hacer un llenado. Volviendo al tema principal. En el botón de prospección, el botón de actividad, también nos va a permitir crear una actividad desde acá, pero con ciertas ventajas. Ya nos dice de qué lead estamos trabajando. Ya solo nos queda colocar la reunión y aquí sí tenemos que seleccionar muy bien el horario que queremos definir, porque obviamente de forma predeterminada va a tomar el horario de tu computador como primera referencia, pero es otra forma de poderlo hacer. Voy a colocarlo en día sábado a las 8 de la mañana para que sea fácil de identificarle. Le voy a poner un comentario, lo voy a guardar para no entrar a fondo con estos detalles, que ya sabes que tienes que ir al módulo de calendario para comprender a fondo cómo funciona calendario y vas a ver que ahora ya aparece dentro de nuestro calendario actual esa actividad que llenamos y por obvias razones también ya tenemos la actividad dentro de las notificaciones de nuestro correo. Y esos son los botones principales que utilizamos para nuestras fichas informativas dentro de el pipeline de prospección, a estas pastillas de información. En resumen, eh, van ligadas a la ficha como tal de cada uno de nuestros leads, ¿sí? Ahí tiene que haber una parte dentro de la ficha de nuestro lead que hable sobre, que se refiere a un pipeline, es decir, tiene que haber alguno de estos campos que tenga el chequecito en el icono de pipeline, lo va a hacer aparecer dentro del flujo que tengamos. Puede haber más de un solo flujo, un lead puede estar en más de un flujo, podemos hacer traslados de flujo, podemos desde la ficha quitar al lead de su flujo, pero lo correcto es que utilicemos el botón de basurero para que haya una justificación de por qué se movió. Hay comentarios, hay un historial, hay una oportunidad económica y hay un botón para poderle crear una actividad automática sin tener que ir a buscar al lead, pero sí hay que ajustar horarios y días para poder hacer la actividad dentro del calendario. Cuando pasemos al módulo de pipeline comercial, abordaremos el tema del botón. Datos también interesantes es que siempre resguarda una fecha de registro, es decir, cuándo se registró ese lead a la plataforma y en la modificación que se hizo. Voy a tomar de ejemplo algún caso que tengamos por aquí. Nota que este lead, me voy a fijar en esta pastilla, dice que la última modificación fue el 30 de junio. Si yo lo regreso a un estado de por aquí, la fecha de actualización se cambia hacia el 18 de septiembre. ¿Por qué? Porque es la fecha en que estamos haciendo este video. Lo que no cambia nunca es su fecha de registro. Eso jamás va a cambiar. También es importante que nosotros podemos configurar cuánto tiempo puede pasar un lead en una de las columnas. Si te das cuenta, hay algunos que tienen el banderín rojo, otros anaranjado y otro verde. ¿Cómo funciona en concreto esto? A nivel de configuración, dentro de cada uno de los pipelines, me voy a fijar en el de prospección porque es el que estamos viendo en este momento, sí, este de prospección. Voy a decirle que una pastilla tiene sanamente que estar en esa columna máximo 5 días. No puede pasar más de 5 días esa pastilla y sin que no se nos vuelva un- una emergencia o un punto importante a tratar de poderla mover. Es decir, que la llamamos, le tuvimos su mensaje, nos reunimos con él, una reunión, etcétera. Entonces me voy a fijar en la columna de comunicación fluida. Ahí le voy a decir que en comunicación fluida máximo pase 5 días, no más. ¿Qué sucede? Cuando yo le doy cargar, me va a decir, mire, Mario Castellanos está a 4 días, todavía está sano. ¿Por qué? Porque hoy es el día número 1 y todavía quedan 4 más.
4 días más que en total con el día de hoy serían 5 para que Mario Castellanos o la ficha, la pastilla de Mario Castellanos se pueda mover para algún lado. Quiere decir que pastillas que están en naranjas es porque hoy deberían de estar siendo movidas. Hoy hay que tomar una acción. ¿Qué pasa si esta columna nosotros le hubiéramos puesto que solo un día puede pasar por ahí? Vamos a hacer esa corrección. Ya sabes que estamos en comunicación fluida. Le voy a poner que solo máximo un día puede pasar ahí. Y vamos a volver a hacer la carga. Y entonces, en lugar de estar verde, no lo pone en naranja. Nos está diciendo, cuidado, cuidado, porque hoy tendrías que tomar alguna acción con esta pastilla. Pero este tiempo debe de ser definido en cada empresa, por cada administrador de plataforma. La plataforma de forma predeterminada va a colocar los días en cero. Y es necesario que si se necesita tener este tipo de visual de alerta de semáforo rojo, etcétera, hay que cambiarlo dentro de la plataforma. Por eso este que aparece en rojo es porque se quedó en 0 días, es decir, el mismo día que se creó había que atenderlo, pero a partir de que se creó a la fecha que estamos viendo, han pasado 394 días sin que este ley se haya modificado. ¿Ve qué sucede si yo lo regreso a seguimiento? Me reinicia el contador porque se da cuenta que hoy 18 de septiembre está pasando a esta casilla y nuevamente le da el tiempo necesario para que tomemos alguna acción, como una llamada, una reunión o lo que implique estar en este paso de este flujo. No olvides que las tuberías tienen un tiempo, es necesario saber cuánto tiempo pasa un lead en cierta etapa, qué sucedió para que fuera o regresara de la tubería y basados en ese concepto es que tenemos este tipo de controles visuales también. Por otra parte, y ya llegando a la recta final de este módulo, quiero contarte que en la parte superior de cada uno de estas etapas, de estas columnas que representan la etapa en la cual se encuentra nuestro lead, encontrarás un botón de símbolo más. Eso es justamente para poder crear o de forma más rápida un nuevo lead, pero justamente va a aparecer en la columna que debe de ser. Debes de rellenar todos los datos que aparecen en la ficha, pero esta es otra forma más corta de poder crear un nuevo lead. Para el proceso paralelo sería ir a nuevo lead, crear los campos, crear los datos e inclusive decidir en qué etapa del flujo debería de iniciar. Para cortar un poco ese proceso es que existe este botón del símbolo más. Durante toda la explicación, notaste que cuando había un movimiento de pastilla aparecieron estos dos botones arriba que se llama perdido o ganado. Esto es únicamente útil para empresas que necesitan resguardar o llevar un registro de que un lead si va a seguir el proceso o no lo va a seguir, pero no más. Y lo vamos a llevar a perdido, se va a desaparecer. Voy a utilizar en este caso eh, a Mario Castellanos que nos está sirviendo y lo vamos a quitar y lo vamos a dar por perdido, ¿sí? Le vamos a dar OK. Nos va a pedir la razón de por qué lo perdimos. Además, pongámosle una razón. Ya es cliente, confusión y le vamos a dar guardar, que es parte de la configuración. Y así como hay razones de rechazo que vimos en parte del video, hay también razones de ganado que podemos complementar y las podemos agregar y activar, por ejemplo, ¿sí? Y es porque no queremos llevar más que este registro. Le voy a decir que solo quiero ese motivo de ganado en mi pipeline. Entonces, cuando yo haga la visita al pipeline como tal, en lugar de darle un motivo de perdido, le puedo dar un motivo de ganado, pero le tengo que justificar bajo qué perspectiva. Aceptó la primera visita, le vamos a poner eh, coordinado, ¿verdad? Le damos guardar. En ese momento, pues ya sabemos que ese lead pasó, ya no existe dentro de su ficha documentación de que esté en algún proceso. Veamos, actualicemos la ficha, no está en ningún proceso, pero en lugar de generar una estadística negativa, va a generar una estadística positiva. Y por último, también tenemos dentro de la plataforma cómo configurar
que al movimiento de una ficha, de una pastilla, pues hasta el momento solo era cuestión de moverla sin tener una repercusión. Pero dentro de la plataforma tenemos cómo adecuar este movimiento y requerir que automáticamente haya un comentario de por qué o bajo qué condiciones, una justificación de por qué fue ese movimiento. Vamos a hacer para este ejemplo hacia comunicación fluida. Ya sabes que para eso nos tenemos que ir a la configuración y que es un acceso que recordamos y enfatizamos, es para solo los administradores, pero es importante que conozcas. Entonces, en la comunicación fluida, vamos a utilizar comunicación fluida como ejemplo, es decir, cuando llegue a esta columna necesitamos que me expliquen cómo llegó ahí. Le voy a dar clic al botón de generar un mensaje obligatorio. Al darle clic a esto, estoy diciéndole, cuando alguien pase algún lead, alguna pastilla a esa condición, a esa columna, por favor dígale qué pasó, qué sucedió. Ahora hagámoslo. Lo vamos a pasar a comunicación fluida y automáticamente nos pide una anotación. El cliente requiere que tengamos una visita. ¿Sí? Entonces, automáticamente genera el comentario y obligamos a los colaboradores que se encargan de hacer este movimiento que nos dejen una anotación sí o sí al momento de hacer un movimiento. ¿Notaste que cuando yo tenía que mover algún flujo hasta la última columna, pues qué pasa si hubiera más columnas más allá? Y de repente este lead directamente se trasladó hasta aquí. La forma sencilla de poderlo hacer es marcar al lead, utilizar el botón de movimiento y decirle por favor, muévalo hasta la última columna y sin necesidad de estar arrastrándolo, ese lead se arrastró hacia esa columna y me dijo, estaba en ingreso y de una vez pasó a follow up, que ese es el nombre de esta columna. ¿Cómo hago para borrar todo el filtrado que hice, inclusive fechas, etcétera? Pues así como lo vimos en otros módulos, tenemos este botón de limpiado, nos borra cualquier filtro y podemos contar nuevamente con la vista completa. Muy bien, no olvides de tomar tu evaluación para validar los conocimientos adquiridos en el módulo de Pipeline de Prospección.